Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia, al comité organizador y a los coordinadores del último simposio. Con respecto a la conferencia, diabetes como enfermedad, falla cardíaca como consecuencia, agradecerle a los ponentes previos porque desde que empezamos a hablar hemos hablado de diabetes y de algo que conocemos como el continuo cardiovascular, y es llevarnos hasta etapas tardías de la enfermedad, como son la falla cardíaca. Para hablar específicamente de una enfermedad puntual, que hace parte de lo que implica el título, diabetes como enfermedad, falla cardíaca como consecuencia, quiero retomar un tema de hace bastantes años. Leiden, el doctor Oscar von Leiden describió en 1881 complicaciones cardíacas en pacientes que tenían diabetes mellitus sin otras enfermedades, sin el continuo cardiovascular que hemos visto acá, infarto, obesidad, enfermedad valvular, hipertensión y demás. Posteriormente está descrito por el doctor Meyer 5 años después estos hallazgos, y llamativamente el término de cardiomopatía diabética, descrito en 1972, se hizo con 27 autopsias de pacientes con diabetes, glomerulosclerosis diabética y hallazgos cardiovasculares, en donde solamente en 4 de ellos encontraron ausencia de compromiso vascular en los territorios. Con 4 pacientes describieron lo que llamábamos entonces cardiopatía diabética, descartando alcohol, hipertensión, enfermedad coronaria y demás. El alcohol tan aporreado hoy y tan martirizado de pronto en la noche. Con respecto a lo que es diabetes, vamos a hablar inicialmente de generalidades. También hablaban al comienzo los números aterradores de lo que han dicho desde hace varios años, la epidemia de la enfermedad cardiovascular. Y la epidemia tiene varios vectores. Uno de ellos, muy importante, es la diabetes mellitus. Es una enfermedad, un problema de salud pública, el cual vimos venir, estamos viviendo y sabemos que tenemos que lidiar con él por muchos años más. Está claro que la diabetes como tal se asocia directamente a enfermedad cardiovascular, y la combinación de diabetes y falla cardíaca está asociada a un pronóstico aterrador. En cuanto a números, no me detengo, porque ustedes tienen su cartilla que pueden leer hoy en la playa, mañana en el bar, repasando estos números que hablan del impacto que tiene en salud pública la diabetes mellitus. Sí, tenemos recursos para gastarlos, pero uno sí puede evitarlos si modifica la progresión de la enfermedad cardiovascular. Lo que sí es que entonces vean la cantidad de recursos que implica el costo, la atención del paciente con diabetes mellitus. Y un punto muy importante, datos publicados este año en el consolidado de Estados Unidos. Ahí aparece cuánto se gasta uno en pacientes ambulatorios, cuánto en paciente hospitalizado, cuánto en medicamentos y demás. Vean ustedes que las enfermedades cerebro-cardiovasculares son el principal costo del gasto del paciente con diabetes mellitus. El desenlace a corto y largo plazo es el principal factor que está desgastando la economía. Y lo vemos también entonces con las complicaciones renales, cerebrovasculares, cardiovasculares y demás. Ustedes ven en orden gradual: neurológico, periférico, cardiovascular, renal, metabólico, oftalmológico, otros y en general. Ese es el grupo grande de las complicaciones que tiene el paciente diabético. Y es ver el paciente diabético, como el título de la conferencia, como enfermedad. Y que veamos que el paciente diabético no se muere por diabético, se muere por complicaciones. Vean entonces que las cardiovasculares son la principal causa de muerte del paciente a lo largo del tiempo. Falla renal, infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular, amputaciones y demás. Y lo que nos toca a nosotros hoy, que es falla cardíaca, documentado en muchísimos estudios de diabetes en falla cardíaca, de falla cardíaca en diabetes y en registros poblacionales europeos, americanos y alrededor del mundo, donde se demuestra que la diabetes se asocia directamente a mayor mortalidad por falla cardíaca
y viceversa. Hay un gran pensador que los colombianos conocen bastante, que hace muchos años dijo una frase muy importante. Los invito a ustedes para que también la busquen, y es que en el contexto de diabetes y falla cardíaca, la diabetes complementa la falla cardíaca complementa la diabetes. Alguien decía en un momento, el hombre complementa a la mujer complementa al hombre, y del mismo sentido y sentido reverso. Búsquenlo y lo entenderán. Ahora no entienden nada, después lo busquen y lo entenderán. Diabetes mellitus como enfermedad, ¿qué tenemos? Incidencia creciente. Cada vez somos más, vivimos más, envejecemos más, tenemos unos y otros medicamentos, modulamos la adiposidad, la inflamación y todo lo que hemos visto ahora, modular lípidos y demás, para que tengamos más salud, mejor salud. El gran deseo de morir sanos. Una prevalencia en aumento y números aterradores en pacientes con diabetes diagnosticada y pacientes que van por ahí vagando sin que hayamos documentado o, lo que es peor, intervenido la enfermedad. Una prevalencia muy grande que vamos a ir sumando junto con la prevalencia de falla cardíaca, que habla es de pacientes enfermos y que requieren tratamiento, o muy tardío, cuando se instaura falla cardíaca, o muy temprano, en etapas de prediabetes o etapas preclínicas. El riesgo de desarrollar falla cardíaca en pacientes después de 40 años es más o menos 40% por el resto de la vida. Y hay pacientes que tienen mayores factores de riesgo. ¿Qué son cuáles? Enfermedad coronaria, diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, tabaquismo. Y sumamos otros factores que todos hemos revisado durante los diferentes módulos como estilos de vida no saludables, en unas proporciones que son muy diferentes, pero que todos van sumando. Cuando los juntamos, tanto la enfermedad como la consecuencia, vemos entonces que casi la prevalencia a nivel mundial es 0.5%, diabéticos con falla cardíaca. Sabemos el pronóstico de la diabetes, sabemos el terrible pronóstico de la falla cardíaca, y estamos hablando de menos del 1% de la población. Saber que estos pacientes tienen mayor costo de hospitalización, mayor reingreso, mayores desenlaces fatales, y adicional a esto tienen más enfermedad coronaria, más hipertensión, más diabetes mellitus. Hay un estudio publicado hace varios años donde incluyen 21 estudios, 1 millón de pacientes, 500.000 de ellos sin diabetes, donde permiten identificar factores de riesgo para que la población diabética desarrolle falla cardíaca. Más años, uso de insulina, uso de sulfonilurea, enfermedad coronaria, creatinina elevada. Lo sabemos, sí, eso está clarísimo, pero muchas veces no intervenimos al respecto. Y lo que es peor aún, vean ustedes cómo aumenta dramáticamente un paciente diabético controlado de un paciente no controlado en cuanto a la incidencia de falla cardíaca. Y la falla cardíaca hay que entenderla más allá de que tenga disnea, que se rehospitalice, a que el paciente que se hospitalice con falla cardíaca, y es lo que nos falta decir a los pacientes, tiene una mortalidad. El paciente que el doctor preguntaba ahora, ¿quién va a trabajar el lunes? Y todos dijeron, pues todos. ¿Quién va a ver pacientes hospitalizados el lunes? El paciente que vean hospitalizado con falla cardíaca tiene una mortalidad peor que varios cáncer que tienen hospitalizados. Y el paciente se va sin tener conocimiento de eso. Y a pesar de eso, además de eso, tiene diabetes mellitus. Índice de masa corporal, proteinuria y daño de órgano blanco. Eso es todo lo terrible que hemos visto de lo que es la diabetes, la progresión de la enfermedad. Ahora veamos qué es falla cardíaca, para que entendamos también el compromiso que tiene por la diabetes. La falla cardíaca puede ser cardiomiopatia primaria, cuando está obstruida, la arteria coronaria, mala la válvula, hay hipertensión. Pero también puede ocurrir lo que definíamos como cardiomiopatía diabética en pacientes sin enfermedad coronaria, sin otras comorbilidades que expliquen su falla cardíaca, y es secundaria a una serie de mecanismos fisiopatológicos que, a diferencia de la obstrucción valvascular, que a diferencia de la hipertensión y demás, también dañan el corazón. ¿Cuál es el mecanismo por el cual el corazón se va a dañar en el paciente con diabetes mellitus?
Hay unos claros que digamos es cuando el compromiso es primario. Hay una enfermedad valvular, hay una enfermedad hipertensiva y demás. Eso lo vemos muy claro cuando miramos enfermedad coronaria, cuando miramos hipertensión arterial, que me conlleva a la cardiopatía isquémica y cardiopatía hipertensiva. Obviamente lleva a falla cardíaca. Pero miremos el resto de las alteraciones que pueden llevar a lo que es cardiopatía diabética, sin pasar por obstrucción aterosclerótica macroscópica, por daño valvular o hipertensión, cambios metabólicos, función celular, estructural, neuropatía o alteraciones neurohormonales. Es mucho de lo que han presentado en diferentes cuadros, en diferentes ponencias. Al comienzo hablaban de hipertensión y diabetes mellitus, y terminábamos hablando también de falla cardíaca, porque todo nos lleva dentro del continuo a eso. No solamente la parte molecular, hay muchos mecanismos que están alterados y engloban todo lo que es, al final, el daño cardíaco en pacientes diabéticos. Hay alteraciones neurohormonales, alteraciones vasculares, alteraciones de la reología, función renal, la parte lipídica, aterosclerótica, inflamatoria. Como ustedes lo pueden ver, en esta conferencia estamos recogiendo las consecuencias de no usar PCSK9, pelear por estatinas y por fibratos y no ponerlos, no hacer ejercicio, bajar de peso, la inflamación, hipertensión y demás. Y estamos llegando a la etapa final de lo que hemos visto, el continuo cardiovascular. Y estamos peleando porque la empagliflozina tiene que ser droga de los cardiólogos. La cana es de los cardiólogos. La idea es que sea para los pacientes. La puede usar el médico general y demás. El punto es que los medicamentos para evitar que llegue el paciente a falla cardíaca, hipertensión controlada, lípidos controlados, o para que no porque sea la falla cardíaca, no los aplicamos correctamente. Y eso es lo que vemos en los registros. Para resumir la parte fisiopatológica, tenemos entonces datos importantes, que vuelvo y les recalco, resumen las diferentes conferencias que hemos visto hasta ahora, porque hablan de lo mismo: hiperglucemia, hiperinsulinemia, inflamación, disfunción endotelial y cambios neurohormonales. Es lo mismo que hemos visto en diferentes condiciones clínicas que llevan hasta falla cardíaca. Y esto se documenta adicionalmente en cambios morfológicos que podemos ver en ecografía, resonancia, TAC y demás, y funcionales en la evaluación de presión arterial a nivel radial, estrés longitudinal y demás, en pacientes que desarrollan compromiso progresivo, fibrosis, esteatosis y apoptosis. En el 2012, Hernández y Dromex hablan de que si realmente sí existe la cardiomopatía diabética y hacen un recuento de mucho lo que les he mencionado. Y realmente lo que estamos viendo como cardiomopatía diabética es el final de una serie de sucesos inesperados o de eventos inesperados, en donde no hemos podido modificar el curso progresivo de una enfermedad que conlleva a otra y que conlleva a otra. Es importante además saber, en información de registros, está el registro colombiano, argentino, suramericano, brasilero, costarricense, donde ustedes pueden ver el porcentaje tan variable, pero nada despreciable, de pacientes en quienes no es hipertensión, no es diabetes, no es enfermedad valvular, unos no lo registran, donde aparece otras causas como falla cardíaca. Que tanto de esto puede ser cardiomopatía diabética o otras etiologías. Y lo que es importante aún, a nivel latinoamericano, recopilando diferentes registros, vean la importancia que tiene la diabetes como comorbilidad en el paciente con falla cardíaca. Números muy similares en nuestra población, y cuando queremos compararlos con otros registros a nivel de Estados Unidos, Europa y Asia, no difieren mucho. Igual para el resto de comorbilidades. Finalmente, en cuanto al manejo farmacológico, es clara la cantidad de estudios clínicos, y acá lo han presentado en diferentes ponencias. La evolución del manejo farmacológico para la diabetes mellitus. Y a pesar de la evolución,
también lo mencionaron, el UKPDS disminuye mortalidad. Y después de eso, todo lo que ha pasado en los estudios para modificar el MACE y mortalidad, todos los diferentes estudios donde, a pesar de tratar de modificar la glucemia, la glicosilada, no se han impactado desenlaces. Hasta el final, 2015, donde ya sí, en forma significativa, las glifosinas han mostrado algo de resultados favorables. En cuanto al manejo farmacológico, la Sociedad Europea de Cardiología publica este año un statement de manejo de falla cardíaca y diabetes mellitus, en donde es claro que aplican las mismas guías para el manejo de falla cardíaca en la población general, haciendo ciertas salvedades. Ojo, es claro, función renal, potasio, depuración de creatinina. Y llamativamente estos pacientes, porque es diabético, porque tiene enfermedad vascular, la creatinina un poquito alta, en el seguimiento tienen menos terapia médica óptima que el paciente no diabético. Y de lo que se ha demostrado de los betabloqueadores con evidencia, quien mejor perfil de seguridad tiene es carvedilol. Hipoglucemiantes, lo decían también más temprano inicialmente, metformina. Y finalmente, esto no se ve porque no ha llegado. Es los estudios que estamos esperando para el 2019 y 2020. Acabemos de lo que hay en este momento de estudios en falla cardíaca con FEBI preservada, en falla cardíaca con FEBI disminuida y otros de los mismos. Básicamente lo que se está investigando en falla cardíaca para modificar el curso de la enfermedad es canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina, en FEBI preservada y en FEBI disminuida. Como ustedes pueden ver acá, se esperan resultados para 2019, 2020, 2021 y en donde estamos buscando en pacientes con falla cardíaca modificar el MACE. Muerte cardiovascular, hospitalización, reinfarto. Y específicamente de los que estamos participando como continente, buscando en la página de clinicaltrials.gov, es importante saber de lo que se está investigando actualmente en moléculas, en medicamentos en nuestra región. Estamos investigando en diferentes países con empaglifosina, en el estudio con FEBI reducida o preservada y estudios con dapaglifosina, que es importante, como también lo mencionaban, para que podamos hacer parte de la evidencia que modifique el curso de la enfermedad. Como conclusión, en cuanto a la diabetes como enfermedad y la falla cardíaca como consecuencia, cada vez lo que les mencionaba, hay más diabéticos, hay más pacientes con falla cardíaca, incidencia y prevalencia en aumento. La diabetes como etiología es clara. Puede que no sea la etiología primaria, pero sí es un coadyuvante. Yo tengo diabetes. Sin otros factores de riesgo puedo pensar en cardiomopatía diabética, pero es claro que la diabetes en general se asocia a otras enfermedades, hipertensión y aterosclerosis. En cuanto al manejo farmacológico, se los mencionaba. Lo importante es guías de manejo farmacológico vigentes y el paciente llevarlo a terapia médica óptima. Hoy en día el paciente con falla cardíaca dista mucho de estar en metas. El registro europeo con más de 12.000 pacientes, la parte de ese registro español, habla que muchos pacientes reciben los medicamentos, pero las dosis óptimas, 30-40%. Un reporte publicado recientemente por Greg Fonarow habla de lo mismo en la población americana. Y lo que vemos nosotros en nuestra población es igual. Ponemos los medicamentos, pero es lo que llamamos la inercia terapéutica. Lo mencionaban con las estatinas. No llegamos a dosis altas, sabiendo que esto es lo único en falla cardíaca que disminuye eventos cardiovasculares. Y el manejo, según las guías que podemos esperar que sean de falla cardíaca o etapas previas a la falla cardíaca. Y lo que es mejor aún, lo que conocemos como prevención primordial, es antes de que tengamos la enfermedad. No quería dejar pasar la oportunidad para invitarlos a que demos un recorrido por Centro y Suramérica el próximo año
yendo al Congreso Interamericano de Cardiología, que tendrá lugar del 15 al 18 de mayo en Punta Cana, donde con seguridad abordaremos en mucho más detalle lo que es falla cardíaca y diabetes. Y si algo queda pendiente, entonces en noviembre vamos para Querétaro y ahí en el Congreso Interamericano de Falla Cardíaca, con mayor razón hablaremos mucho más de falla cardíaca y diabetes mellitus. Nuevamente a ustedes muchísimas gracias.